Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 28 de noviembre, episodio número 288, en el que vamos a hablar, tal y como lo dice el título, de inversiones en pesos uruguayos. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir, una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Así que si querés comenzar el 2026 tomando acción con tu dinero y comenzando a invertir, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. En Uruguay, durante décadas, la respuesta a ¿en qué moneda ahorro? Siempre fue cambio los pesos a dólares, históricamente. Pero bueno, la realidad es que hace un tiempo que la cosa no es tan así y algunos actores del sistema están hablando en quedarse en pesos. Voces fuertes, entre ellos la de Odone, actual ministro de Economía, salieron a decir abiertamente dos cosas. Primero, que el gobierno no puede hacer nada para evitar bajar el dólar, que baje, digamos. Y lo segundo es que hoy es mucho más rentable ahorrar en pesos que en dólares. Y ahí surge la discusión si realmente es así y si conviene invertir en pesos y qué opciones hay. Así que de ahí es que nace este episodio. Para poder entender por qué hoy se habla de invertir en pesos, primero hay que entender por qué quizás nunca hablamos de esto, de invertir en pesos. Porque Uruguay es un país donde el ahorro en dólares no es solo una recomendación, es una cosa familiar, por así decirlo. Mis abuelos toda su vida compraron dólares. Mis padres toda su vida compraron dólares, después compraron propiedades. Y bueno, empieza a ser un tema generacional, ¿no? Me recuerdo varias frases cuando yo era chico de papá diciéndome que compre dólares y que guarde dólares. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón para pensar en esto, además de que es costumbre, es un tema de pasado vinculado a la inflación, ¿no? Yo no lo viví, pero bueno, durante varios años la inflación en Uruguay fue alta. Y en un país así, ahorrar en pesos termina siendo perder poder de compra. Entonces de ahí viene una especie de reflejo automático de si te sobran pesos, bueno, compra dólares. Creo que también la cultura inmobiliaria, la idiosincrasia inmobiliaria que tiene Uruguay hace muchos años refuerza la idea. Todo se valora en dólares, las propiedades se tasan en dólares, las deudas grandes se asumen en dólares. Estamos en un país donde una licuadora se compra en dólares. Y cuando una economía piensa en esa moneda, es lógico que la gente también piense en ella para ahorrar. ¿Qué cambió entonces ahora que hay que mirar el peso uruguayo con más cariño? Bueno, primero logramos controlar la inflación. Hace años que está en un rango del 4 al 6% anual. También, por otra parte, la política monetaria del Banco Central se modernizó, actúa de forma más técnica. El sistema financiero local es más sofisticado, hay más instrumentos regulados, líquidos y accesibles, sobre todo esa última parte, democratizado, por así llamarlo, que antes no existían. Y por último lugar, el dólar se planchó. Durante años el dólar se movía casi como ritual hacia arriba, pero en los últimos ciclos el dólar quedó quieto. Entonces, cuando una moneda extranjera no sube y la moneda local paga 7, 8, 9 anual en instrumentos seguros, la matemática empieza a cambiar. No sé si llegaron a usar alguna vez la enciclopedia Encarta. La gente que nos escucha tiene más o menos mi edad, así que seguramente sí. Que venía como en 900 CDs distintos, tenías distintos volúmenes. Pero lo más divertido era que comenzabas en un tema. Y me acuerdo, me gustaba mucho hacer doble clics en palabras subrayadas, en hipervínculos, que te llevaban a otros artículos. Y así te ibas cambiando de tema y aprendiendo un montón, y era súper divertido. Hagamos eso mismo acá en este episodio. Hacemos doble clic sobre este último tema. ¿Por qué el dólar está quieto? Bueno, el mes pasado Odone dijo que el gobierno no puede hacer nada para evitar la baja del dólar. Capaz que te preguntas, bueno, pero ¿cómo que no puede? ¿No puede subirlo? ¿No puede intervenir? Bueno, la realidad es que Uruguay
opera bajo un régimen que se llama flotación cambiaria. Eso significa, en palabras sencillas, que el valor del dólar se define por la oferta y la demanda, no por un tema de voluntad política. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Bueno, hay muchos dólares que están entrando al país, capitales argentinos, turismo, inversiones, compras de extranjeros, exportaciones fuertes, y hay pocos dólares saliendo. El consumo interno es fuerte, entonces la demanda de dólares bajó. El Banco Central, por otra parte, no quiere intervenir porque intervenir implica gastar reservas. Uruguay de alguna forma cuida esa caja. Y las tasas a nivel global están bajando. Entonces, esto hace que el dólar global también haya perdido fuerza. Entonces, como todo, ¿qué pasa si entran más dólares de los que sales? Pasa que el mercado es como si fueran frutas, manzanas. Si se llena de manzanas el mercado, cada una de las manzanas va a tener un precio a la baja, ¿no? Entonces eso es un poco lo que pasa acá. El precio queda planchado. ¿Qué implica esto para quienes aman el dólar y quienes están apegados a la idiosincrasia de toda la vida? Y bueno, que quedarte en dólares hoy puede llegar a ser estancarse. No porque el dólar sea malo, sino porque no te paga intereses y no se aprecia. Al menos si no haces nada con él. ¿Bien? Hay otro concepto importante que es el poder de compra, porque cuando hablamos de invertir en pesos, no hablamos solo de ganar, sino de no perder. No sé si le llamaría inversión, le llamaría por lo menos mantener poder de compra. Tener en cuenta que si hoy vos tenés 100.000 pesos en tu cuenta y la inflación es de un 5 anual, el año siguiente vas a estar con esos mismos 100.000 pesos, pero van a comprar el equivalente a 95.000. Entonces, eso significa que todo peso que no esté invertido pierde valor activamente. Entonces, la pregunta correcta es: ¿dónde invertís para perder menos o para ganar más? Y eso nos lleva al primer instrumento de este episodio, que es la letra de regulación monetaria. La letra de regulación monetaria, o LRM, son temas en los que en estos episodios ya hemos hablado, pero bueno, hace mucho no hablamos de estos temas y la realidad es que la audiencia se renueva. Hoy son el instrumento más usado para invertir en pesos, son emitidas por el Banco Central. Por tanto, el riesgo que uno tiene es que el Uruguay entre en default y seguramente estarías pensando en tu trabajo antes que tus inversiones. Y el objetivo, tal como le dice el nombre, es regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Cuando el Banco Central quiere absorber pesos, ofrece muchas letras. Cuando quiere soltar, no ofrece tanto. Hoy, en Uruguay, las letras pagan entre un 6, 7, 8% anual, va variando, depende cuando escuches esto también. Matemáticamente, estos rendimientos pensados en una inflación del 5 o 6, de alguna forma empatan y hasta te hacen ganar algún puntito por arriba de la inflación. Otra ventaja es que no pagan IRPF si sos residente y también que tienen distintos plazos. Es decir, que te pagan quizás un 7-8 anual, pero si vos compras una letra de 30 días, vas a tener que prorratear, digamos, vas a tener que dividir esa rentabilidad entre los 12 meses. Hay de 30, de 60, 180 días y hasta un año. ¿Qué desventajas tiene comprar letra de regulación monetaria? Bueno, no tiene liquidez en todo el periodo. Si compraste por 60 días te querés fija la plata. No podés poner 500 pesos en letra de regulación monetaria, o sea, no podés poner montos irrisorios y no sirve para fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si tenés una urgencia no podés salirte de ese mecanismo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para objetivos con fecha puntual. Se me ocurre ahora, no sé, la patente, por ejemplo, que sabemos que se paga con un descuento al principio del año. Vos sabés que al principio del año te paga toda la patente contado si es que querés hacerlo. Bueno, cosas que tengan fechas puntuales, no sé, el pago de colegios o universidades, si lo haces anual, cualquier cosa que tengas un objetivo puntual. Pero hay mil cosas. Ahora bien, hoy día hay un escalón un poquito mejor, un poquito más arriba, parado en esta misma base de las letras, que son los fondos que invierten en letras. Es decir, vos comprás una cuota aparte de un fondo que a su vez invierte en letra, como por ejemplo el Fondo Centenario, el Fondo Asset Itaú y demás. Y estos fondos aparecen porque, aunque la letra rinde bastante, tiene dos problemas. No tiene liquidez y los montos de entrada son relativamente altos, entre comillas, dependiendo del banco que tengas. ¿Bien? Entonces surgió una solución moderna que son los fondos de inversión en pesos. ¿Qué es lo que hace un fondo? Junta dinero de un montón de personas, compra letras y otros instrumentos en su nombre y le da liquidez a la persona que invierte. Entonces, esto significa que podés invertir en montos bajos,
creo que el asset Itaú anda en 20.000 pesos, el mínimo, y podés retirar en un plazo de 48, 72 horas, o sea, tenés liquidez. Los 3 fondos más conocidos que hay hoy en Uruguay que hacen esto son el Fondo Centenario, gestión de liquidez, el Itaú Asset Liquidez, solo para clientes de Itaú, que es el que yo digo que puedes entrar con 20.000 pesos, o el Fondo Sura, Fondo de Protección y también Fondo Básico, fue de los primeros que existió, fue la primera familia de estos fondos. Y hubo años también, hay que decirlo, que no superaron la inflación. ¿Qué tiene de bueno estos fondos? Bueno, están regulados por Banco Central, tienen liquidez, se pueden usar para fondo de emergencia, es una buena sugerencia, y son accesibles para más personas porque tienen montos más bajos. Y acá déjame decirte que estés muy, pero muy atenta o atento a Crowder, porque se viene un producto que va a ubicarse en este segmento mencionado. No puedo decir mucho más por ahora, pero bueno, ya van a ver, atentos a crowder.fund y a las redes de Crowder también. Como verán, arranqué yendo al grano, pero quizás te preguntaste, bueno, el plazo fijo y todas esas cosas. El plazo fijo durante años fue un instrumento muy conocido en Uruguay. eh, Todavía es algo que se menciona por ahí, pero lamentablemente perdió un poco de protagonismo, relevancia. Hoy un plazo fijo paga a 30 días, 2 y poco anual en pesos, o sea, es nada. Y a un año te puede llegar a pagar 5 anual, una cosa así. Y con una inflación en un 4, 5, 6, la pregunta es, ¿qué ganaste? Nada. Además, no tiene liquidez, paga IRPF, y como le digo, su rendimiento es menor que las letras. Por tanto, es peor opción que casi cualquier otra alternativa hoy del mercado. Si tu objetivo es tener liquidez, no sirve. Si tu objetivo es tener rendimiento, tampoco sirve. Y si tu objetivo es no poder de compra, menos que menos. Entonces, por eso casi que no lo nombramos. Creo que también tenemos que hacer un apartado para hablar de la unidad indexada, que es un instrumento que también hace muchos años que está. Tampoco tiene tanta fama. Son unidades cuyo valor se ajusta según la inflación. Esto significa que tu poder de compra se mantiene, pero no lo incrementas. ¿Existen posibilidades de invertir en unidades indexadas? Sí, existen. Hay que hacer números porque Scotiabank creo que tiene una cuenta, una caja de ahorros en unidades indexadas, pero te cobran mantenimiento mensual. Creo que BBVA es el otro que tiene, no me acuerdo bien, pero la compra de UI creo que te la cobra. Entonces, sirven para mantener el valor, pero bueno, hay que tener cuidado. ¿Hay otros instrumentos en unidades indexadas? Sí, hay empresas ofreciendo hipotecas para invertir, allá tasas más altas y riesgos más altos. Y también, también en Crowder tenemos alguna que otra opción en unidades indexadas. Ahora bien, y hablando de instrumentos no tan conservadores, ¿existen otras posibilidades en peso? Bueno, como ya les dije, en otros episodios hablé de Crowder, que es una plataforma de la que formo parte y tiene distintas posibilidades en pesos y en UI. No voy a ahondar en el tema, vayan a otros episodios o vayan a la red de Crowder. Básicamente ahí se puede invertir en empresas que todos conocemos y consumimos en el día a día, con otros riesgos asociados. También podés invertir en cheques, por ejemplo, en pesos con un riesgo bastante mayor al de los instrumentos financieros que mencionamos anteriormente. Vas a encontrar plataformas como MiCheque, como Checkit y demás. Asimismo, además de adelantar cheques, este tipo de plataformas suele aparecer posibilidades de adelantar facturas. Entonces también es una posibilidad de invertir en pesos. Tener en cuenta que al salir del riesgo asociado al Banco Central, asociado al Estado, estamos incrementando muchísimo las tasas y con ese crecimiento de las tasas crece el riesgo, ¿no? Siempre hablamos del tema, pero nunca está de más repetirlo. También existen productos como los de Pilay, asociados al ahorro más que a la inversión con el objetivo de tener un inmueble. Lo que quiero mostrar con esto, porque podría estar un buen rato hablando de absolutamente todos, es que existen opciones. No son tantas, es cierto, como las de los dólares, pero cada vez hay más opciones en pesos. También puedes prestarle al vecino o comprarte en pesos un carrito chorizo, ¿no? Eso siempre está la posibilidad. Para resumir, y estando a muy poquito de cerrar el año y empezar con los episodios veraniegos para que no se nos vaya largo, hablamos de historia, hablamos de inflación, hablamos del rol del dólar en nuestro país, del comportamiento del Banco Central, de las letras, de los fondos, de la unidad indexada y de ejemplos reales que existen hoy para invertir en pesos. Sepan
que aquellos que se están pasando a invertir en pesos, que tiene una lógica hacerlo y tiene un fundamento, no es un capricho. Ahora bien, no reemplaza la inversión en dólar, no reemplaza el portafolio diversificado internacional, todo es diversificar. Pero sí puede cumplir un rol quizás de preservar y aumentar tu poder de compra en el corto y mediano plazo. Para aquellos que tenemos empresas, es una gran opción estos fondos que te dan liquidez. Yo tengo todo el dinero de mis empresas ahí. Cuando necesito, básicamente tengo que saber 48 o 72 horas antes y hago lo que llama el rescate, ¿no? Ahora, si llegaste hasta acá, en primer lugar, gracias por eso. Y si sos inversora o inversor, particularmente en pesos uruguayos, estate atenta o atento a, como les dije, Crowder junto Fund, que esperamos que antes de fin de año vea a la luz un producto súper interesante, enfocado en rentabilizar, más que rentabilizar, preservar el poder de compra del ahorro de los uruguayos y sobre todo democratizar un montón. Y no digo más nada. Dicho esto, espero que tengan un gran fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del Club del Inversor. El próximo viernes vamos a hacer el episodio de preguntas porque termina en 9. Así que si nos quieren ya a partir de ahora escribirnos a nuestras redes y mandarnos las preguntas que tengan, es un buen momento para hacerlo y para que de forma más distendida el viernes que viene podamos contestarle todas esas preguntas. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.